Mi nombre es Juan Gabriel Loaiza, soy estudiante de doctorado del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Culiacán. El tema que voy a presentar es evaluación de la calidad del agua de un reservorio tropical mediante un análisis estadístico multivariado. Bien, como sabemos, el agua es un elemento de vital importancia para el sostén de toda forma de vida en la Tierra. La demanda de agua aumenta día con día debido al rápido crecimiento de la población y del cambio climático. Últimamente, las fuentes de abastecimiento se han visto afectadas por el cambio climático, lo que ha traído sequías, inundaciones y escasez de agua. Una estrategia primaria en la gestión del agua que se ha implementado para resolver o para mitigar este tema de escasez e inundaciones ha sido la construcción de presas en sitios adecuados. Aunque estas presas pueden generar impactos negativos por la construcción, como pueden ser pérdidas de suelos fértiles y desplazamientos humanos, son muchos más los impactos positivos o beneficios socioeconómicos, como son regulación de caudales, abastecimiento y riego, producción de energía, atractivo turístico, economía debido a la pesca, entre otros. En México se cuenta con 5.163 presas, de las cuales 667 son consideradas como grandes debido a que su almacenamiento es mayor a 1 hectómetro cúbico. De esas 667, 52 son consideradas como más grandes debido a que su almacenamiento supera los 250 hectómetros cúbicos. El estado de Sinaloa cuenta con 11 de esas 52 presas más grandes y una de ellas pues es la presa Adolfo López Mateos. Sin embargo, como ya se ha mencionado, el aumento de las actividades antropogénicas ha tenido efectos negativos en los cuerpos de agua, por lo que la calidad del agua de la mayoría de estos embalses se ha deteriorado. Los principales problemas de calidad del agua que se tienen son la proliferación de plantas acuáticas, como son las microalgas, las algas verdes, las cianobacterias, entre otras, así como también la pérdida de la biodiversidad y la eventual toxicidad. Esos problemas repercuten en las actividades económicas de las comunidades, por lo que es importante entonces un monitoreo constante de la calidad del agua para prevenir problemas futuros. Es importante la preservación del agua. Cuando se tiene una mala gestión del agua o de las presas, por ejemplo, se pueden ver afectados diversos factores, como por ejemplo la flora y la fauna de la región. También trae contaminación al medio ambiente, como al suelo, al aire. Esto lleva a escasez de agua. También se evidencia en el deterioro de la salud de las personas que consuman de esta agua o de las comunidades que dependan de ella. Puede afectar también la economía de las comunidades que dependen de estos cuerpos de agua, como por ejemplo los agricultores o las personas que se dedican a la pesca. Y con mayor razón, pues afecta al cambio climático. En Sinaloa, los cuerpos de agua juegan un papel muy importante, como la presa Adolfo López Mateos. Juegan un papel importante en cuanto al riego y la generación de energía y son el sostén de algunas comunidades. Sin embargo, estos cuerpos de agua son amenazados por sustancias contaminantes como plaguicidas, fertilizantes, metales pesados, entre otros. Es por ello pues que se hace importante entonces seguir llevando un monitoreo constante de estos cuerpos de agua. Estos temas han despertado el interés de diversos investigadores. Por ejemplo, Hamidi et al. 2017 estudió la calidad del agua del lago de Michigan desde la perspectiva de la percepción remota. Ellos estudiaron el empleo de imágenes de percepción remota y lo combinaron con las mediciones in situ del lago de Michigan. Estudiaron así la calidad del agua y entre ellos parámetros como la turbidez, los sólidos suspendidos totales, entre otros. En la presa Adolfo López Mateos también se han llevado a cabo algunos estudios, por ejemplo Quevedo Castro et al. 2018. Ellos desarrollaron un índice de calidad del agua para la presa Adolfo López Mateos con base en herramientas estadísticas multiparamétricas asistidas con programación lineal y analizaron 26 parámetros en los 4 puntos de muestreo, esto durante un periodo del 2012 al 2017. Bueno, el área de estudio es entonces la presa Adolfo López Mateos, que se encuentra en el estado de Sinaloa. Esta a su vez se encuentra en la cuenca del río Maya, que pertenece pues a la región hidrológico-administrativa Pacífico Norte. Esta presa tiene una capacidad máxima de 4.035 hectómetros cúbicos y se encuentra sobre la corriente del río Maya.
En cuanto a la metodología, pues se llevó un análisis de los datos, de los cuales se analizaron también pues estadísticamente, espacialmente y temporalmente. En cuanto al análisis estadístico, por ejemplo, se llevó a cabo mediante la correlación de Pearson, se llevó a cabo también un análisis de componentes principales y el análisis de conglomerados o clúster. En cuanto al análisis espacial, se llevó a cabo mediante el método de interpolación de ponderación de distancia inversa, a través del cual pues se obtuvieron los mapas que permitieron observar la forma en la que se dispersaron los contaminantes desde los puntos de muestreo a través de toda el área de estudio, es decir, de toda la presa. Y asimismo se llevó a cabo un análisis temporal a través de todo el periodo de estudio. La presa Adolfo López Mateos responde a variaciones hidrológicas y climatológicas del área de estudio. La temperatura ambiente oscilan entre los 20 y los 30 grados centígrados dependiendo pues del mes del año. Y las precipitaciones pues son bajas en comparación con otras regiones del mundo, incluso con otras regiones del país. La elevación del área de estudio o de la presa pues es muy cercana al nivel del mar. La calidad del agua de la presa Adolfo López Mateos se evalúa entonces utilizando 23 parámetros de calidad del agua en 4 puntos de muestreo durante un periodo de 8 años, del 2012 hasta el 2019. En total se obtuvieron 60 muestras por cada parámetro. En esta tabla se muestra el resumen gráfico de los principales parámetros y bueno, cabe señalar que estos parámetros se encuentran dentro de la normatividad mexicana de la Semarnat. El comportamiento estadístico de estos parámetros mostró ligeras variaciones e incluso datos atípicos, como por ejemplo los coliformes fecales. Esto a pesar de que el análisis estadístico espacial mostró pues que no hubo variación significativa de los datos de la calidad del agua desde el punto de vista espacial. Este comportamiento espacial de los parámetros de la calidad del agua demostró que la calidad del agua de la presa Adolfo López Mateos está altamente influenciada por procesos antropogénicos, inducidos y naturales, como los procesos de escorrentía agrícola y erosión. Los mapas obtenidos a través de la interpolación muestran la forma en la que se dispersan los contaminantes o los parámetros en toda la presa desde los 4 puntos de muestreo. Y bueno, en estas figuras se presenta la variación de los parámetros de la calidad del agua en el periodo de 2012 hasta el 2019. En algunas de ellas se observan algunos picos interesantes, los cuales pues muestran la influencia hidrológica debido a los escurrimientos que llegan a la presa. Por ejemplo, se observa una alteración en el año 2013 en algunos de los parámetros, esto debido pues a la presencia del huracán Manuel, que influyó significativamente en algunos de ellos, en algunos de sus parámetros. El análisis de correlación de Pearson muestra que una gran cantidad de parámetros de calidad del agua están correlacionados. En cuanto a la materia orgánica, por ejemplo, se observó que el carbono orgánico total se correlaciona con los nitritos, los nitratos, nitrógeno total, fósforo total, ortofosfatos, color verdadero, transparencia, sólidos suspendidos totales, turbiedad, potencial redox, oxígeno disuelto y la temperatura del agua. Por ejemplo, la DBO está relacionada con la DQO, los ortofosfatos, el oxígeno disuelto y la temperatura del agua, mientras que la DQO mostró una correlación significativa con la turbiedad, el pH y la temperatura, entre otras correlaciones interesantes que arrojó este estudio. Asimismo, el análisis de componentes principales mostró la importancia de los parámetros de calidad del agua. Por ejemplo, el primer componente explica el 26% de la variación total de los datos y muestra cómo está altamente correlacionados con los nutrientes en el agua, como los nitritos, nitratos, el fósforo total y la turbidez. Estos componentes pues evidencian la influencia agrícola ubicada en el entorno, la cual pues puede ser causante de eutrofización en el embalse o en la presa. Aquí se presenta el diagrama de conglomerados o diagrama de clúster, el cual pues muestra grupos separados de variables, es decir, de los parámetros, con características similares que se correlacionan entre sí. Después de recalcular la distancia entre los grupos, se combinan los grupos más cercanos. Este proceso se repite hasta que solo queda un grupo. Y estas correlaciones observadas reflejan pues que se reflejan en este diagrama donde los parámetros se agrupan de acuerdo pues a las relaciones o a las distancias que tienen entre ellos, ¿no?
a la cercanía que hay entre los parámetros. Así, por ejemplo, pues puede verse que hay una distancia muy corta entre la de cubo y la transparencia. Y bueno, como conclusión, se puede decir que la evaluación estadística mostró que no existe una variación significativa en los datos de calidad del agua desde un punto de vista espacial. Los resultados de este estudio indicaron el deterioro de la calidad del agua en la presa Adolfo López Mateo bajo la influencia de la carga contaminante y la regulación hidrológica. Y aunque los parámetros se encuentran dentro de la norma mexicana, se han observado datos atípicos, los cuales sobrepasan estas normas, por lo que pues se destaca entonces la afectación de los escurrimientos en la presa. Y es por esta razón que se debe continuar con el monitoreo de la calidad del agua de estos embalses. Es importante mencionar que este estudio hace parte de un estudio más grande en el que se pretende evaluar la calidad del agua mediante el uso de percepción remota o de imágenes satelitales. Entonces, de este estudio se rescata que debido a la gran cantidad de correlaciones encontradas, pues las imágenes satelitales están destinadas a ser utilizadas para la evaluación de la calidad del agua en la presa Adolfo López Mateos. Asimismo, los trabajos futuros también podrían estar dirigidos a la modelización de la calidad del agua de este cuerpo de agua bajo diferentes escenarios como los hidrológicos y climatológicos. Y bueno, aquí hay algunas referencias. Muchas gracias por su atención.